que me quería eximir. De verdad, ha pasado bastante tiempo. Y los quiero invitar, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. Allí en el libro de San Juan, en el capítulo 9. Libro de San Juan, capítulo 9. ¿Lo tiene la iglesia? El libro de San Juan, capítulo 9. Amén. Amén. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Señor Jesús, bendito Dios de gloria, Señor, su palabra ha sido leída, Señor. Señor, no quiero orar por ella porque ella en sí es bendita, Jesús. Solo quiero pedirle, Señor, use mis labios. Señor, use mi mente, Señor Jesucristo. Límpieme primeramente, Señor, para poder hablar a su pueblo. Hable primeramente a mi vida, Señor, y así también, amado Dios, poder expresar lo que usted quiere que su pueblo oiga, amado Padre. Señor Jesucristo, limpia a cada uno de nosotros para que en esta tarde su palabra, Señor, corra por cada uno de nosotros y sea un bálsamo, Señor amado, en medio de esta tormenta, en medio de tanta tempestad. Señor, pero en este lugar, Jesús, llegamos, amado Dios, necesitados de oír su palabra. Señor, hoy queremos oírle. Señor, se lo pido que hable a cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. A su nombre, hermanos, denle la gloria, honra y alabanza. Tome su lugar. Bien, hermanos, la verdad, un poco y muy nervioso. La verdad, hacía tanto tiempo que no estaba, hermanos, entregando un mensaje de parte de Dios, porque, hermanos, siempre Dios confirma lo que Él quiere para su iglesia. Y eso lo andaba buscando, y por la gracia del Señor, Dios hoy ha querido que usted y yo podamos oírle. Y hermanos, empezábamos con esta escritura muy conocida por los que, hermanos, han leído una y otra vez, la cual menciona este libro maravilloso de Juan. Cuando, hermanos, hay un diálogo entre el Señor y sus discípulos, más bien entre sus discípulos y el Señor. Porque le preguntaron al Señor. Pero la escritura dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Usted comprenderá que al ser ciego, ninguna posibilidad, hermanos, de avanzar por sí solo. Ninguna posibilidad de poder guiarse por sí mismo. Hermano, hay una historia, y con esto quiero empezar a ir ya a la palabra del Señor. Una persona joven que se subió
subió ciertamente a pilotear una nave. Pero mientras que esa persona se subió y ascendió hacia los cielos, y cuando hubo ascendido, se encontró con una tormenta y se perdió. Ciertamente sus equipos no funcionaron. No había contacto con el lugar donde se supone que esa persona fue autorizada. Se perdió de allí, se perdió todo aquello, porque ya el contacto se había perdido y las nubes, la cual donde ella había ascendido, no tenía visibilidad ninguna. Se había perdido en los cielos. Y trataba ciertamente desesperado buscando una respuesta de alguien que le pudiera responder o guiarla. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta persona usó todo lo que ella tenía a su alcance, que no era mucho, por cierto, porque estaba en medio de los cielos, perdido allí en esa tormenta, las nubes, no sabía dónde aterrizar, no sabía si había montaña más adelante, porque estaba perdida en los cielos. Hermanos, pero ¿sabe qué? Y algo funcionó allí y se contactó con otra torre de control. Y esta otra torre, entendiendo que este personaje estaba perdido en los cielos, estaba perdido y no sabía cómo poder aterrizar. Entonces esta persona, estando en la tierra y tomada ciertamente la torre de control, entonces empezó a guiarle. Pero ¿cómo poder confiar en una persona que ni siquiera sabía su nombre? Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero ciegamente confió y empezó a creerle lo que este hombre le estaba ordenando. ¿Para qué? Para poder tener un buen aterrizaje. Entonces aterrizó de la mejor manera, pero no en el lugar donde ella había salido, porque era una mujer prácticamente lo que estaba perdido. Pero ¿saben lo que pasó, hermanos, en el Señor? Este hombre, sin conocerla, ambos no se conocían, pero ¿sabe que desde la tierra pudieron guiarla a un lugar seguro? Hermanos, ¿qué quiero decirlo con esto? A que había alguien que conocía a este varón ciego de nacimiento. Este hombre ciertamente estaba ciego, pero no estaba sordo. Este hombre tenía oído y había oído que el Señor iba pasando por allí. Que este hombre había oído que alguien hacía milagros, prodigios. Que había alguien en la cual, si tuviera la oportunidad en el momento, él no la desperdiciaría. Este hombre ciego de nacimiento, hermanos, en el Señor. Ciertamente en la palabra del Señor dice, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Pero allí está el Señor, donde le dice, respondió Jesús, no es quien pecó, este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, nosotros como hijos de Dios a veces llegamos de una manera, hermanos, tal vez cansados por todo lo que pasa. Y tal vez llegamos a este lugar y por un método de descanso, no lo sé, pero llamémoslo algo así, hermanos. Pero sabemos que si hemos venido en esa manera, estamos equivocados. Porque aquí, hermanos, el Señor es claro, donde dice si eres frío o caliente.
pero tibio, te vomitaré. Si usted ha llegado a este lugar, no es para pasar el tiempo. Si Dios le pudo entregar el conocimiento a usted de la palabra del Señor, que en el único que hay perdón de pecado es en nuestro Señor Jesucristo. El único que perdona tus iniquidades es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede cambiarte es en nuestro Dios. Pero si llegamos de manera, hermanos, agobiada y cansado, claro, venimos a pasar el tiempo. Pero este hombre de nacimiento, entonces, hermanos, aquí es lo maravilloso. Cuando dice la palabra, y este es un diálogo, hermanos, entre el Señor y sus discípulos, pero también estaban aquellos fariseos. Cuando la Escritura, hermanos, el Señor nos habla que este joven hombre ya había oído de Dios, del Señor, entonces no perdió el tiempo. Él no lo perdió porque tuvo una oportunidad. El Señor nos ha dado una, dos. ¿Hasta cuándo? Hermanos, pero ¿sabe qué? Lo maravilloso de todo esto, de ser ciego, hermanos, y empieza el Señor a hacer su obra, a quitar la venda de sus ojos. Y hermanos, y empieza, y la palabra del Señor se la voy a mencionar cuando este varón, hermanos, se levantó, y no se levantó en un día cualquiera, sino que el Señor lo limpió en un día de reposo. Cuando el Señor Jesucristo levanta a alguien, cualquiera sea su día, por la mañana, mediodía, por las noches, si el Señor te saca del lugar en que estás, no es para que te quedes quieto, sino para que, dice la palabra del Señor, sino que la gloria de Dios se manifieste en aquello que es imposible para el hombre. Dios lo puede ser posible. Y empieza un diálogo, hermanos, en el Señor, cuando ya el Señor había limpiado a este varón. Había un diálogo allí. Y dice la palabra del Señor. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Porque siempre van a haber aquellos. ¿Por qué a este y no a mí? ¿Por qué a este y no a mí, que soy mejor? Hermanos, Dios usa a los suyos. Si Dios te ha dado la oportunidad, soy yo el que la estoy desperdiciando. Usted también. Si Dios te aparece hoy y te dice, y te abre la vista física, pero también hoy quiere abrirte la vista espiritual. La vista espiritual es tan importante, hermano, como la vista. Es más, la vista espiritual es la que a nosotros nos debe enriquecer. Porque ¿sabe qué, hermanos, en el Señor? Cuando Dios está en uno, todo es diferente. Los ojos pueden ser de muchas maneras, de muchos colores, pero ¿saben? Mi Señor es uno solo. Si el Señor está en tu corazón, tú tienes que cambiar. Yo también tengo que hacerlo. Empieza un diálogo. Y allí había fariseos. Allí había fariseos. Siempre hay alguien, hermano, que cuando alguien se levanta, Dios lo levanta, siempre hay alguien que se opone. Y empieza un diálogo. Pero ¿sabe lo maravilloso de esto? Que este hombre no se cayó. No se cayó, hermanos, en el Señor. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego y le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego
y empieza una pregunta en adelante y dice y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no, dice, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y le dice: edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Hermanos, cuando nosotros tenemos lo maravilloso de este mundo, hermanos, que es el Espíritu Santo en usted y en mí, habla por sí solo. No podemos andar diciendo: no, yo soy evangélico, porque por tus frutos los conoceréis. Entonces, pero siempre andar buscándole por qué en un día sábado te fueron abiertas la vista. ¿Por qué? No era lícito. Claro que no era lícito. Aleluya. Pero esto es lo maravilloso de Dios. Es que cuando Dios abre la vista a los ciegos, no hay día, no hay hora, no hay momento, sino Él lo hace cuando Él quiere. Él te tomó cuando tú menos lo pensabas. ¿O usted lo estaba esperando? ¿Cuántas veces estuvimos allí afuera? Igual como este ciego. Usted conoce la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo, hermanos, escuchaba. Y cuando escuchó que el Señor iba pasando, ¿sabe qué le dijo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hermanos, y al oír Jesús, puso la mirada en él. ¿Sabe qué? El Señor estaba allí. Tal vez le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Pero mira, si no, la pregunta o lo que este ciego le dijo: misericordia. O le dijo: ábreme la vista. ¿Qué dice la Escritura? Ten misericordia de mí. ¿Y sabe lo que es misericordia? Hermano, la misericordia de Dios es algo maravilloso. La misericordia del Señor Jesucristo es grande. Ten misericordia de mí, le dijo. El Señor dice que cada día son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Somos perfectos. Somos imperfectos. Somos como la tierra, hermanos, en el Señor. ¿Saben por qué? Cuando usted deja un puñado de tierra un tiempo allí, empiezan a brotar maleza. Y esa maleza se tiene que arrancar. Esa maleza se tiene que arrancar. ¿Para qué? Para que cuando el Señor llame a una iglesia pura. O la llame
con arbolitos. Si somos tierra, a ella volveremos. Pero aún estamos en esta carne. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, claman misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabe qué, hermanos? La escritura, hermano, es tan maravillosa. Porque habiendo hombres como aquellos hombres fariseos que siempre estaban estorbando, hermano, y estorbando, impidiendo que la obra de Dios se haga. Pero ¿sabe qué? El cielo pone todo lo que está de su parte, todo lo que está en su mano, para encontrarse con Cristo. No se queda allí sentado, sino que abandona el lugar, la cuneta o donde quiera que se encontrase. Y el manto, es decir, abandona su vida anterior para comenzar una vida nueva. ¿De qué? De poder servir al Señor. Hay hombres y mujeres, hermanos, que llevamos años en este lugar, pero a uno se le ha abierto la vista espiritual. Seguimos lo mismo. El Señor, ¿quién nos dice? El ciego no puede avanzar por sí solo, sino que hay alguien que tiene que ayudar. Y mayormente usted ve una persona ciega, hermanos, pero sabe que siempre hay alguien que los va guiando. Cuando usted y yo seguimos al Señor, siempre el Señor nos ha ayudado, siempre el Señor nos ha guiado. Hermanos, en el Señor Jesucristo hay algo maravilloso de todo esto. Cuando la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, le preguntaron a los padres, y el padre le dijo: ¿edad tiene? Pregúntale a él. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Vosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estoy hablando del Señor. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo, ¿sabe por qué? Porque Jesús sigue alumbrando en medio de las tinieblas. Jesús sigue alumbrando en medio de tu vida. Hoy su Dios no ha cambiado, hermano, nosotros cambiamos, pero ahí podemos decir: hijo de David, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Esto es lo maravilloso. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrieron los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Pregunta: ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y sigue preguntándole: ¿queréis también vosotros hacer a sus discípulos?
un joven, una persona ya abierto sus ojos, ahora podía ver y le podía decir, tú también querés ser sus discípulos. Pero ¿sabe qué? Y esto, hermano, continúa. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Estamos en el verdadero. Amén. Que Él, en medio de los tiempos tan difíciles, Él sigue dando la vista a los ciegos. Sigue abriendo conocimiento a aquellos que quieren hacer su voluntad. Sigue dando, hermanos, dotándonos de sabiduría y entendimiento a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hermanos, pero había fariseos que hicieron lo imposible para callarlo, hicieron lo imposible para expulsarlo. Porque allí apareció el Señor. Y en un día de reposo haciendo estas cosas. En un día de reposo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué cosa? Su voluntad. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Siempre vamos a tener oposición. Escuchaba una historia hace muy pocos días, hermanos, donde hay que pagar el precio. Donde sabemos que hay países que no se puede predicar la palabra. Pero allí el Señor hace. Y escuchaba un testimonio de un varón donde llegó a Rusia a predicar. Fue golpeado por anunciar el Evangelio. Le quebraron sus extremidades. Fue azotado. Su cuerpo, hermanos, al querer borrar los látigos, lo ponían, había mujeres que con agua hirviendo ponían paños y se lo aplicaban en la espalda o a donde tuvieran esas marcas. Por misericordia hoy estamos en la gloria de Dios. Por misericordia. Pero va a llegar ese día, hermanos, donde vamos a tener que ser probados. Los hijos de Dios van a tener que ser probados. Si Dios nos ha abierto la vista, el entendimiento, entonces, hermanos, manos a la obra. Manos a la obra. Cuando le dijeron, ¿edad tiene? Pregúntele. Porque allí no querían que el Señor siguiera haciendo su obra. Pero ¿sabe qué esto, hermanos? Es lo maravilloso del Señor. ¿Por qué Dios permite que hayan ciegos? ¿Por qué Dios permite que hayan enfermedades? ¿Por qué Dios permite que los niños recién nacidos mueran? ¿Por qué Dios permite cuando un ser querido se nos va?
la palabra del Señor es clara. Que el hombre nace y muere. Todo tiene su tiempo. Pero hermano, mientras tanto, lo que a nosotros, que se nos fue abierto los ojos, tenemos que seguir anunciando este evangelio. ¿Por qué Dios permite todo aquello? Hermanos, en el Señor hay algo maravilloso de toda esta historia. Que Dios siempre tiene propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que aquellos hombres incrédulos vieran que no era cualquiera el que estaba dando la vista. Ciertamente lo envió al lugar, hermanos, y había este hombre llamado el ciego Bartimeo, donde le untó. Hizo logo con su saliva. Le untó sus ojos y el Señor dio la orden. Usted puede decir, era necesario que el Señor estuviera allí, es verdad, razón tiene. Pero esto es lo maravilloso, es que no era el lobo, sino que ni tampoco era el estanque, no era el agua. Él perfectamente se pudiese haber limpiado y ya. Pero lo bueno es que el Señor le dijo, ve y lávate. Y si no se hubiera lavado, serían abiertos sus vidas en la obediencia. Al decirle ve y lávate, se lavó y fue abierta su vista. En la obediencia está la ganancia. En la obediencia está la ganancia. ¿Hay desobedientes? Claro que los hay. Podemos ver la historia de Jonás. Jonás anda, pregona allí, predica a Nínive. Me voy. No voy a comentar nada. Me voy. Pero lo maravilloso es que el Señor siempre, donde quiera que vayas, de Él no podemos escapar. Es imposible escapar de Él. Pero lo maravilloso es que Jonás, hermanos, en el Señor, aleluya, estando allí en esa barca, este varón se escondió. Se echó a dormir. Y no hizo lo que el Señor le ordenó. No hizo lo que el Señor quería que hiciera. Pero siempre aparece el Señor. Tuvo 3 días en el vientre de ese pez. Ese pez fue más obediente que Jonás. ¿O no? Más obediente que Jonás. Se levantó la tormenta y echaron suerte los varones que estaban allí en esa barca y ninguno, hermano, fue hallado. Pero allí la suerte fue en Jonás. Y él le dijo, tírenme, yo soy enviado de Dios, tírenme al mar y esto se va a quedar. No, ahí estaba el pez. Le dijo al pez, el Señor le dijo al pez, anda al tal lugar y allí vas a llevar a Jonás hasta las profundidades. Y se lo llevó. 3 días. Hasta que Jonás se acordó. ¿Y dónde? ¿Sabe qué? Lo maravilloso de esto, donde Jonás no quería ir, allá el Señor lo entregó. En la obediencia está la ganancia. En la obediencia. ¿Sabe qué, hermanos? Siendo ciegos, ahora podemos ver. Ahora tenemos a nuestro Dios en nosotros. Siendo ciegos, hermanos, no valíamos nada.
Porque siempre el ciego, hermano, va a estar hablando, pidiendo, porque no puede trabajar por su incapacidad. Pero qué bueno es cuando Dios aparece y todo cambia. Te sacó del lodo como estábamos muchos de nosotros, como estaba David, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. ¿Y qué es lo que pasó? Enderezó. Ahora estamos caminando con el Señor y caminamos derecho. ¿O no? No sé cómo quiere caminar, pero tratamos de caminar derecho. Aunque algunos caminan medio de lado, no importa, pero avanza. Yo voy para allá porque están pasando cosas raras las rodillas. Pero hay una silla de ruedas allí. Fuerte y derecho. No nos desviemos. Puesto en pie. Éramos ciegos. Pero ahora vemos. La palabra del Señor nos habla allí, hermanos, en el libro de Romanos. Con esto vamos finalizando. Libro de Romanos, y en el capítulo 8 dice lo siguiente, y en el verso Romanos capítulo 8 y en el verso 28 dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Problemas vamos a tener. Hay muchos que se van a levantar, inclusive dentro de la familia, y siempre lo he dicho. Porque si uno, hermanos, eligiera la familia, todo sería diferente. Pero es necesario que estén allí. Es necesario. Hermanos, como experiencia propia, muchos me apuntaron. Porque sabían mi pasado. Sabían cómo era yo, cómo me comportaba. Ustedes creen, porque ahora creo yo en el Señor, ¿verdad? Yo lo creo. Si me cambió a mí, creo que usted también lo puede. Amén. Hermanos, y muchos nos apuntaban, porque ahora no hacemos lo que antiguamente hacíamos juntos. Barbaridades. Y muchas. Pero cuando el Señor quita la venda de los ojos, todo cambia. Pero esto es lo maravilloso, dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si el Señor abrió los ojos, sigue adelante. Van a haber tempestades, sí, pero es necesario. Es necesario. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien que aún les cuesta, y podemos decir como aquel ciego Bartimeo, hijo de David, misericordia. Sabiendo que pudiera haberle dicho, Señor, necesito recobrar la vista. Pero él dijo, ten misericordia de mí, Señor. Sé propicio. Vamos a orar y le vamos a decir, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.